Entonces, soy estudiante de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Paracentral, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. De una licenciatura de Informática Educativa, modalidad distancia. El tema de este día es Introducción a la Programación de la asignatura Lógica para la Computación. Vamos con una pequeña introducción que está en pantalla sobre la introducción a la programación. Es muy importante saber, antes de introducirse a la programación, saber sobre el origen de la informática, inicios de la informática. La informática es un conjunto de conocimientos para el tratamiento de la información de manera automática por medio de la computadora. Se ve en la imagen algo que se llama abaco chino. Fue creada en el siglo XVIII. Este artefacto ingenioso llamado abaco chino, el cual hoy en día se usa para ayudarles a los niños a cómo sumar y restar, más que todo a los niños pequeños que inician su proceso educativo. En la siguiente diapositiva veremos las partes de una computadora, que es CPU, teclado y monitor. Es un ejemplo de cómo son los monitores, los teclados y CPU actuales hoy en día. En la siguiente diapositiva son los primeros monitores CDR-ROM y DVD-ROM y ratón, conocido como mouse y ratón de computadora. O en las laptops no trae muy diferente toda la estructura básica es muy diferente. Con los años fueron desarrollando diferentes, tanto como formas, que se le quita y que no, porque si vemos anteriormente de cómo son actual a cómo son ahora, son muy diferentes, de manera de antes a la manera de ahora, tanto como antes eran cabezas grandes, los monitores ahora son planas, otros son medios anchos y antes tenían una mejor resolución. Tenemos en pantalla 6 tipos de operadores. 3 son conocidos. Los dos más conocidos es de signo Apple y Windows, que es el más conocido. Es más reconocido a nivel mundial porque son de los primeros operadores que existieron. El objetivo principal de un operador es el software, que controla la computadora, que se conoce como sistema operativo. Los procesos básicos de una computadora, el funcionamiento de los programas. El software está encargado de que funcionen los programas y algunos son compatibles y otros no. En la siguiente diapositiva se explica que existen dos tipos de señales, con cuales concuerdan que son los lenguajes de programación. En la comunicación humana se realiza de formas diferentes, tanto como oral y como escrita. En el lenguaje de programación existen dos señales, analógicas y digitales. Y existen los tipos de lenguaje de programación. La señal analógica es una señal que puede ser un voltaje o una corriente, que varias comunicaciones al mismo tiempo. Y las señales digitales, a diferencia de las analógicas, no varían de la forma continua en el tiempo. Vemos en pantalla 6 tipos de lenguaje de programación, la más conocida, que es Java, HTML, S, y las otras 4. La más conocida es Java. En la siguiente diapositiva son tipos de lenguaje de programación. Ya hablamos sobre la comunicación humana y el lenguaje de la máquina. Existen 3 tipos de lenguaje de programación: lenguaje imperativo, declarativo y lenguaje de programación ordenado a objetivos.
se diferencian estos tres de la manera siguiente. El primero son lenguajes son lenguajes de las instrucciones, de los programas que se ejecutan por un orden secuencial, que lleva su orden específico. En el lenguaje declarativo, a diferencia del lenguaje imperativo, el lenguaje declarativo pie al ordenador y describa el problema de que esta manera en el lugar que le corresponde al problema y una solución aritmética. Con el lenguaje de programación ordenado con objetivos, el lenguaje de programación es orientado con adjuntos que guarda la simulación en la vida real. Este lenguaje se basa en la elaboración de objetivos del problema. Para definir un problema de programación se requiere de muchas situaciones y hay sus niveles. Los niveles más avanzados, alto, bajo y medio. Para definir un problema de programación se tiene que identificar paso por paso cuáles son los procedimientos y saber bien y analizar bien y saber bien los procesos bien memorizados para dar un resultado certero al momento de programar. Los niveles de programación son los que están en pantalla. Son 3 niveles y están de acuerdo a su orden específico. El primero, que es el lenguaje de matemática, está formado por ceros y unos, que es uno de los primeros. Lenguaje de bajo nivel son más entendibles y fáciles de utilizar comparados con el lenguaje de la máquina. Son más entendibles, son más ligeros de leer y explicar y resolver. Y el de otro nivel son fáciles de aprender porque se usan con palabras o comandos del lenguaje natural o generalmente del inglés. Algunos comandos vienen en inglés o vienen más que todo en otros idiomas que uno tiene que saber por obligación en inglés al momento. La diapositiva es de cómo definir un problema de programación. Se inicia identificando dicho problema, cuál puede ser su problema. A veces puede tener uno, dos o más problemas. Y analizar el problema de la programación significa analizar bien cuál es la situación del problema, si ese problema abre más o uno o más, y definir su resolución. En un diseño de un programa, el diseño del programa tiene que estudiar su estructura, debe que el programa para que se amplíe y al correrlo demuestre solucionar el problema de manera correcta. Eso tiene que ver con el diseño y la compilación de la comprobación al momento de escribir el programa, porque al momento que uno va a estar escribiendo para el programa, para programar, tiene que estar todo claro con su orden y tiene que tener su lógica, si no el programa no va a servir y será otro problema. Identificar el problema, analizarlo, resolverlo, y cuando esté resuelto eso tiene que diseñarlo y tiene que ser claramente visto para no tener ningún fallo durante su programación. En la siguiente diapositiva, que es un codificador, es un ejemplo de codificador, y ahí te sale cómo se codifica correctamente y cómo está incorrecto. Ahí vemos un claro ejemplo de que lleva símbolos de X, Y, coma, suma, entre paréntesis, int y entre muchos otros más. La lógica para la computación se requiere de bastante lectura extensa y más que todo como está el orden para programar, se requiere un orden, así es el orden de aprendizaje para esta enseñanza. La lógica para la computación permite de que
haya un mejor lenguaje y técnicas para desarrollar mejor las herramientas de la informática. Las dos están relacionadas como la lógica para la computación y como la informática. Las dos están unidas y están relacionadas para tener mejor madurez y agilidad y asimilar los conceptos de la informática. Se divide y se divide y avanzarás. La programación se basa en resolver problemas de una técnica a dividir el problema de muchos problemas. Se divide para avanzar. La práctica, si en un punto más importante que practica hacia el maestro, un algoritmo o es más como un conjunto de operaciones ordenadas. En la infraestructura de datos y algoritmos es otro elemento importante porque son 4. Los algoritmos llevan su lógica junto con los datos. Los algoritmos y los datos están unidos. ¿Por qué? Porque un algoritmo no puede ser serializado sin los datos. Tiene que tener algo de base para llevar su orden. El algoritmo es como practicar el ajedrez o matemáticas de un tipo óseo. Aprende sobre estructuras y los pasos ordenados para resolver el problema. Los algoritmos, hay ejemplos de algoritmos como se cepilla uno los dientes o cómo se lava ropa. Todo eso lleva su proceso, qué paso va número 1, número 2, número 3, número 4. Hay otros tipos de códigos y son otros problemas planteados. Se hablará de George Porgy. Él menciona que hay 4 etapas de proceso de resolución de problemas, de solucionar los problemas. Dijo él que toda técnica para resolver problemas debe proceder en las siguientes etapas: primera, segunda, tercera y cuarta etapa. La primera, presentar el problema. O sea, presentar un problema, presentar la situación, como algunos dicen. Y el segundo, conciba un problema. Tercero, ejecute el problema. Cuarto, existe la solución obtenida, que son los 4 pasos para resolver un problema. ¿Cuál es el problema? Conciba un plan, ejecutar el plan, examine la solución obtenida. Son 4 pasos elementales según George, según el autor que descubrió estas 4 etapas. Vamos con la siguiente diapositiva, que son los algoritmos. Como les dije anteriormente, el algoritmo se define por ser un conjunto ordenado y sistemático que lleva un sistema de operaciones y decisiones que es utilizado a dar una solución al problema o al cálculo, que lleva su orden específico, como una lista del 1 al 2, un ejemplo del 1 al 5, del 1 al 7 o del 1 al 8. En la informática, el algoritmo es un conjunto fundamental para poder realizar los problemas de buscar dar solución a un problema. O existen diferentes tipos de algoritmos. Otros son específicos y otros no. Cuantitativos, cualitativos, estadísticos, entre otros. Es importante que el algoritmo cumpla con 3 cosas fundamentales, que son ser claro y ordenado, tener un orden lógico, tener un inicio y un final, tener un inicio y un final. Claro y ordenado es como plantear una situación con el fundamento del algoritmo. Distorsión es o puede generar un código tan desordenado que implique reutilizarlo. Tener un orden lógico, que cada cosa tiene su orden lógica. Puedo darles un ejemplo. Cuando van a pintarse el pelo en el salón, a veces te pregunta la cosmetóloga: ¿se va a pintar el pelo?
trae el pelo sucio, se ha lavado el pelo, se ha echado champú, se ha echado algo en su cabello, le dice no, se lo vamos primero, ella se lo va a lavar, se lo seca un poco, de ahí ella agarra los materiales para el tinte, cuál es la brocha, las 3 brochas para el tinte, el depósito donde va a echar el tinte, saca el tinte, lo saca de su caja, mezcla el tinte con el peróxido lo revuelve y ahí lo va aplicando zona por zona. Es más que todo un orden lógico. Claro, todo algoritmo tiene que tener su inicio y su final. ¿Cuál fue el inicio de aquí? Desde el momento que uno lo lava, desde el momento que lo lavaron el pelo. Y ahí su final fue cuando determinaron de aplicar supongamos que termina de su final del algoritmo, pero finaliza cuando ya a la persona se le ha quitado el tinte que se lo van a lavar. Y si es posible, eso es fuera del aplicado de tinte, se lo peinan, se lo lava, se lo peinan, se lo secan, se lo planchan. Eso puede ser claro, ordenado, tener un ejemplo de algoritmo y tener un inicio y un final. En pantalla está un ejemplo de algoritmo. En la siguiente diapositiva tenemos una conclusión en las 3 que en pantalla. La computadora también nos ha venido a evolucionar en muchos aspectos, tanto como en lo educativo y en lo profesional y en muchas más. Nos sirve más a los estudiantes para realizar presentes documentos y para nosotros ser futuros programadores, para hacer funcionar otros programas que pueden ser reconocidos o pueden ayudarnos a hacer nuestro propio empleo, nuestra propia empresa, o ayudarnos a alcanzar a llegar a trabajar en una empresa que necesite programadores, o también puede ser programadores independientes, pero tenemos que saber el lenguaje de programación, saber los programas si son compatibles o no y saberlo llevar en orden, resolver los problemas y plantear el diseño. Muchas gracias por su atención.